Muy bien, pues muy buenas. Continuamos con el estudio de la asignatura. Abordamos ahora la idea clave 1.6 titulada La dirección debe escuchar a los obreros. En primer lugar, pues me gustaría poner de manifiesto que el término obrero es un término que a mí me encanta, dicho sea de paso, porque confiere un valor muy importante a la mano de obra, ¿no? Las personas que realmente generan la plusvalía, como se diría en algunos términos, o generan el bien, ¿no? Obrero viene del término obra. Es un término que no aparece hasta la revolución industrial, cuando se considera al obrero como alguien que es capaz de desarrollar una obra, desarrollar algo que tiene valor. Es un término porque con el paso del tiempo va cambiando, ¿no? De ahí pasamos al término trabajador, que es otro de los términos pues, más utilizados, ¿no? El que trabaja, ¿no? El que desempeña el trabajo, ¿no? Más adelante pues aparece el concepto o el término de empleado, pues es la persona que va a emplear sus capacidades en desarrollar pues, una serie de funciones, de ahí el término empleado, el que emplea sus capacidades, hasta bueno, los términos más utilizados actualmente, como es el concepto o el término de colaborador. También se utiliza el término de asociado, sobre todo pues, proveniendo del término anglosajón associate, que es también un término pues, que se escucha cada vez más en empresas transnacionales, sobre todo, ¿no? Pero quizás el término colaborador pueda ser pues el que más en boga está o el que más se utiliza en círculos profesionales actualmente. Bien, dicho esto, importante también tener presente el peso que tiene la comunicación dentro de una organización. La comunicación es indispensable, es decir, una empresa que se precie o una organización que se precie debe de prestar una atención crucial a la comunicación de los mandos de la empresa, de la dirección de la empresa, con, bueno, pues con los colaboradores, con los empleados, con los obreros, como queramos llamarle, en función también en el sector en el que estemos, ¿no? Pero si no hay comunicación, difícilmente va a haber un proyecto de empresa, pues porque sin comunicación básicamente es que no hay, digamos, la posibilidad de transmitir información, de acometer una serie de funciones, de cometidos, de, bueno, pues de cuestiones fundamentales en cualquier organización. De hecho, bueno, no es posible no comunicar. Es decir, el no comunicar ya, ya dice algo, ¿no? Ya dice que no queremos comunicarnos, ¿no? Pero la comunicación, como digo, es indispensable para la propia existencia de la persona y, por supuesto, de los grupos y de las instituciones en las que estos trabajan, ¿no? Es muy importante tener presente los distintos elementos que configuran la comunicación desde la teoría general de la comunicación. Podemos hablar de un emisor como la persona que, digamos, pues produce el mensaje, de dónde sale el mensaje, la información que se quiere comunicar, que puede ser pues, una persona, un grupo de personas, una organización, con la finalidad de poder conseguir una serie de objetivos. Por otra parte estaría el receptor, ¿no? Que sería, bueno, pues la persona o las personas, ¿no? Que va a recibir esa información. Es muy importante en ese sentido tener presente que quien va a recibir la información lo va a interpretar el mensaje, va a interpretar esa información que está enviando el emisor y que por tanto eh, la comunicación no va a ser completa si no la recibe el receptor y si no la percibe con éxito, ¿no? También es muy importante el concepto de codificación, es decir, el emisor codifica un mensaje que después debe decodificar el receptor. Por supuesto, pues también el mensaje, ¿no? Que digamos es la forma en la que la información es comunicada para que pueda ser percibida a través de palabras, de signos, de señas, y que pueda ser bien interpretada por el receptor. Pero también hay otro concepto importante que es el ruido, es decir, todo aquello que entorpece la comunicación. El ruido son interferencias, son obstáculos que pueden ser pues, de ámbito psicológico, social, semántico, que van a presentarse y que van a afectar a la calidad de la comunicación.
También es muy importante tener presente el concepto de canal, ¿no? El canal a través del cual emitimos esa, esa información, el método por el cual se transmite, ya sea un teléfono, ya sea un email, ya sea pues cualquier tipo de canal, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, el concepto de retroalimentación, que es un proceso adicional que va a permitir al emisor cerciorarse de que su mensaje realmente ha llegado bien. Es decir, la retroalimentación la da el receptor para, bueno, pues poner de manifiesto que ha comprendido el mensaje, ¿no? Es muy importante que las empresas, las organizaciones, también las educativas, por supuesto, y socioeducativas, tengan sus canales abiertos para poder escuchar a los colaboradores, lo cual va a permitirles pues transmitir su sentir, transmitir el conocimiento, transmitir sus percepciones sobre la propia organización. Sin ello, bueno, pues estamos perdidos, ¿no? Dentro de, digamos, de un proceso de comunicación, lo que vamos a tratar es de transformar una situación e influir en la persona de manera que, bueno, pues pueda desarrollar una serie de, digamos, de cuestiones, ¿no? Es decir, digamos que el proceso comunicativo lo que va a tratar es es de transformar una situación concreta e influir en la persona que recibe la comunicación para que pueda cambiar su conducta y transformar esa situación. Eh, no cabe duda de que, bueno, los mensajes llevan siempre una carga afectiva, una carga cognitiva, porque bueno, va a influir mucho la relación que se tenga entre emisor y receptor para que el mensaje llegue bien y para que bueno, llegue sin ruido, como decíamos antes, ¿no? Es muy importante, bueno, pues que los involucrados en ese proceso comunicativo, ya sean trabajadores o directivos o trabajadores y directivos, estén de acuerdo en el lenguaje, es decir, comprendan el lenguaje, los conceptos, el sentido que tiene lo que se está transmitiendo, el propósito y, por supuesto, los valores y las emociones, ¿no? Hay distintos tipos de comunicación. Podemos hablar de comunicación dirigida a la acción estratégica, una comunicación dirigida a la acción simple, una comunicación informal, la comunicación para el entendimiento, la comunicación normativa, la demostrativa, la expresiva y la manipuladora. ¿A qué nos referimos con estos tipos de comunicación? Bueno, pues digamos que la comunicación dirigida a la acción estratégica, digamos que en ella el enunciado, digamos, de lo que se está transmitiendo va sobre pensamientos estratégicos que va a representar la filosofía de la organización, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores, y va a tratar una serie de cuestiones, va la redundancia, estratégicas, ¿no? Que tienen finalidad de influir sobre la cohesión de los grupos, de las personas, sobre el equilibrio que se da, y es, digamos, una comunicación, como digo, orientada al pensamiento estratégico, a analizar posibles escenarios de cara al futuro, ¿no? Por otra parte, la comunicación dirigida a la acción simple van a tener, digamos, una serie de enunciados que dirigen, que, digamos, ordenan, que informan, es decir, van a transmitir una información para que se produzca una acción concreta. Por otra parte, estaría la comunicación informal, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo, puede transmitir emociones, sentimientos, valores. El código microcultural o grupal de la organización en la que estamos, con una finalidad clara de influir, de motivar, es decir, que es una comunicación que también es importante, ¿no? Después estaríamos hablando también de la comunicación para el entendimiento, que va a tratar de formular hipótesis, teorías, con bueno, la finalidad de transmitir el estado de algo, es decir, de entender cómo bueno, se lleva a cabo una cuestión o cómo se percibe una cuestión, ¿no? Por otra parte, la comunicación normativa van a tener una finalidad de regular, ¿no? De transmitir cuáles son los códigos de conducta o los códigos de la cultura grupal en las que estamos, digamos, involucrados, ¿no? Que nos va a permitir tener los conocimientos prácticos y las acciones concretas que, bueno, pues se pueda transmitir de manera tranquila, de manera prudente, justa, que sea de un modo razonado, ¿no? Por otra parte, estaría la comunicación demostrativa, que, bueno, pues va a permitir transmitir experiencias que, al fin y al cabo, pueda bueno, pues llevarse a cabo de manera que pueda conocerse o se pueda saber o se pueda hacer una cuestión determinada, ¿no?
Por su parte, la comunicación expresiva eh, va a tener enunciados relativos a gestos, actitudes, comportamientos, con un código psicológico claramente diferenciado y tiene la finalidad de expresarse uno mismo, de manera que no, pues, se pueda tener las actitudes con un complemento cognitivo importante necesarios para comunicarnos, ¿no? Y por último, la comunicación manipuladora va a partir de enunciados falsos, distorsionados, con códigos, digamos, de supuestos que van a estar, digamos, eh, realizados de una expectativa engañosa o de manipulación que, bueno, van a tener con finalidad engañar o forzar al otro a hacer algo concreto, ¿no? Hasta aquí esta idea clave. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos con el estudio de la asignatura.